ASU 2022 constituye el segundo escalón de este ciclo olímpico, en el cual hemos trabajado mucho en la parte técnica, en escoger los mejores elementos para venir a una nación que se ha prodigado por hacer un buen trabajo. Eso lo pensamos antes y lo ratificamos hoy. Hemos competido con países que tienen una mayor proyección, que tienen mayor cantidad de deportistas, pero sobre todas las cosas ir más allá de lo deportivo, que es el sabor del olimpismo. Su mejor triunfo es haber dejado todo en la cancha. Y eso es lo que prodigamos, porque antes del deportista tenemos nosotros siempre lo que pensamos al ser humano. Da tu máximo esfuerzo por conseguir y los triunfos vendrán después. Eso me deja Asunción 2022. Tenemos algunos años de transitar como parte del movimiento olímpico en eventos de esta naturaleza, pero no habíamos tenido nunca, y lo digo con mayúsculas, la atención de la gente. No por algo le dicen la capital mundial de la amistad. Asunción se ha prodigado. Yo no sé si nos prepararon o es la cultura, pero en todo momento estuvimos rodeados de gente que se prestó para ayudarnos. Es lindo caminar por la calle y que la gente te busca la mirada para saludar. Esto no se ve en mucha gente, en muchos países. Entonces, siempre nos queda la base, el fondo. Es la cultura, la transdisciplinaridad que tiene este deporte. ¿Hacia dónde va? El agradecimiento al público paraguayo, a las autoridades del Comité Olímpico Paraguayo, al gobierno, a todos que hicieron posible este lindo evento. Estamos muy contentos y nos vamos con una experiencia grande. Cada cosa que lo vivimos está aquilatada y a Paraguay lo llevamos en el corazón.